Gloria a Dios. Paz de Cristo para todos. Que el Señor los bendiga. Como siempre, seguimos ministrando, seguimos avanzando en estos misterios que el Señor nos revela. Y por supuesto son de mucha bendición para toda la iglesia, para todos sus hijos y sus hijas. Seguimos trayendo estas predicaciones para poder avanzar hacia esa meta y llegar hacia el final, siempre permaneciendo en el amor de Dios. Y el tema de hoy, escuchen bien, el título es La doctrina del Padre y el Hijo. Vamos a ver nosotros algo, muy poco diría yo, de todo lo que existe, porque es muy extenso, como siempre lo digo, y no es que exagere, pero es la verdad. Pero tenemos nosotros que entender que por causa de no recibir la verdad, el enemigo está engañando a mucha gente, el enemigo está enredando a mucha gente, por eso existen tantas religiones, por eso existen tantas tradiciones dentro de las religiones, inclusive dentro de los cristianos existen las famosas denominaciones, porque cada hombre le va metiendo mano a esto y va cambiando las cosas conforme a lo que supuestamente Dios les va revelando, y se van creando doctrinas, lo decimos así siempre, doctrinas de demonio, porque esto que vamos a ver hoy es muy fácil de entender. La Escritura nos dice que en el Padre y el Hijo está el poder, el entendimiento y la sabiduría. Entonces por eso vemos que nosotros sabemos que mucha gente endurece su corazón para poder recibir algo de esto, pero los que ya se dicen ser ellos de Dios, tienen unos frutos, diría yo, que no son conforme a lo que Dios busca, porque hay que entender que no en todos los lugares se enseña la verdad, y por eso es que tenemos nosotros que entender cuál es la doctrina del Padre, la cual viene a ser la doctrina del Hijo, que es Jesús. Y vamos a ver, les digo, unas cosas muy importantes, diría yo, aquí, para poder tener lo principal dentro de nosotros como conocimiento, y no dejarnos llevar por ningún tipo de doctrina, por ningún estratagema, como dice la Escritura, que nos lleven no hacia el cielo, sino que nos quieran enredar en el mundo y con los hombres otra vez. Lo tengo que decir así porque la gente no puede a veces entender que esto es exclusivamente del Padre y del Hijo, y el Espíritu se da al creyente para que los pueda entender a ellos dos y trabajar en el Espíritu, trabajar con el propio Dios. Vamos a dar inicio aquí en uno que es muy conocido ya por todos nosotros, y es acerca de lo que iba a declarar Dios el Padre a través de Moisés, pero refiriéndose a Jesús. Y vamos aquí de palabras a palabras, hablando las personas siempre en su nombre. Vamos hasta Deuteronomio 18:18. Vamos a ver qué es lo que les va a decir aquí el Señor. ¿Sí? Esto es muy claro, porque tenemos, lo repito, que entender que no nos podemos dejar llevar por ninguna doctrina, por muy vieja, ningún teólogo, ningún hombre que se diga ser muy famoso, que haya convertido a millones de personas. Olvídense de eso y enfóquense en la palabra, enfóquense en la Biblia y en la revelación que Dios les va a dar, porque Dios usó hombres, eso ya se acabó. Dios lo quiere usar a usted ahora, entienda. Entonces tenemos nosotros que enfocarnos en el presente y ver qué es lo que Dios va a hacer, porque estamos viviendo unos días bien difíciles, estamos viviendo que se acercan cosas peores, y tenemos que estar preparados siempre con la verdad en nuestras vidas. Amén. Y todo ya está escrito, todo ya está terminado. Entonces olvídense de libros viejos, olvídense de cualquier cosa y enfóquense en el presente, en el Espíritu Santo. Deuteronomio 18:18, vamos a leer ahí. Dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos. Tiene una coma y dice: como tú. Y pondré mis palabras en su boca. Oiga lo que está diciendo Jehová. Y él les hablará todo lo que yo le mandare.
Estamos hablando la comunión que va a existir entre Dios el Padre y su Hijo y aquellos que van a recibir a Jesús. Estamos viendo cómo empieza de fácil esto. No es de mucho pensarle aquí. Dice, aleluya, claramente, y Él les hablará todo lo que yo le mandare. En otras palabras, va a hablar el Padre, Jesús va a repetir y Jesús nos va a hablar, Jesús nos va a enseñar. Por eso es que Él nos muestra al Padre. Dice enseguida en el 19, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que Él hablara en mi nombre, yo le pediré cuentas, dice Jehová. Entonces aquí vemos cuánta gente existe y ha existido en plena desobediencia. Porque muchos se aferran a un montón de doctrinas que ahorita no tengo ni tiempo de mencionar, tantas cosas que existen allá afuera, que no son conforme, por supuesto, a la doctrina del Señor Jesucristo y de su Padre, nuestro Dios. Dice el 20, aquí viene hablando de aquellos que hablan de Dios, porque dice el profeta, ¿no? Profeta es aquel que va a hablar a declarar palabras de Dios. Profeta verdadero, una persona que va a profetizar, que va a hablar acerca del infierno, de la salvación, de la muerte, de los castigos, de la vida, del gozo, de las riquezas, de la justicia, de la injusticia, del infierno, del cielo. Ese es un profeta. No nomás uno que habla de puras cosas muy positivas ahí. Habla de todo, porque Dios advierte con todo. Dice el profeta que tuviera la presunción, o sea, que tuviera el derecho, ¿no? Porque en aquel entonces pues había falsos profetas como los hay hoy, falsos maestros, pero había unos que sí hablaban, por supuesto, lo que Dios decía, pero dice aquí más bien, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, ahí está, a quien yo no le haya mandado hablar, oigan eso, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Entonces aquí vemos las promesas que existen, o las advertencias, si lo podemos más bien decir así, para aquellos que quieren hablar, predicar, enseñar, ser maestros, ser pastores, ser líderes, evangelistas, y cualquiera diría, pues, ¿qué tiene de malo que ellos estén ahí? Bueno, lo malo es que está la advertencia de que qué vamos a decir. Sí, porque esto no es de nosotros, como dice, no es del que corre ni del que quiere, sino del que Él tiene misericordia. Cuando Él tiene misericordia es cuando Él te jala para adentro, cuando Él te transforma, cuando Él te enseña, cuando Él te da de todo y Él te muestra. Pero vamos a ver pues cómo todas estas cosas se mueven siempre en cierto temor, ¿sí? Vamos a ver que el principio, como ya lo sabemos todos, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Vámonos hasta Isaías 66, 1 y 2. Gloria al Señor Jesús, porque es que si no hay temor, no hay nada. Vamos a ver qué dice aquí Isaías 66, 1 y 2. Dice, él va a hablar, está hablando, dice en el encabezado, los juicios de Jehová y la futura prosperidad de Sión. Acuérdense que todo venía primero hacia el judío, todas las advertencias, las bendiciones, todo relacionado a Dios y a la gente, era primero para Israel. Por eso se menciona tanto a través del Viejo Testamento, inclusive en el Nuevo. Pero dice aquí, dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono. Escuchen bien, porque esto va a tener que ver con algo que vamos a leer en el Nuevo Testamento. Vean cómo advierte desde antes, ¿no? Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Pregunta, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Dice él, mi mano, aleluya, hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová,
Entonces vemos aquí nosotros una entrada acerca de que nadie puede imaginarse él mismo cómo meterse con Dios, como diciendo yo te juro por el cielo y por Dios. Entonces nadie puede usar ese tipo de palabra por lo que va a decir aquí ahorita, y lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Por eso él habla del cielo que era su trono y la tierra el estrado de sus pies, y él habla de una casa que se va a ser edificada y el lugar donde él va a descansar. En otras palabras, un lugar de paz, pero eso se va a transformar. Lo que nosotros hacemos, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos. Vamos a ver qué sigue diciendo en el 2 para poder entender bien. Dice el Señor otra vez: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Y aquí va a decir él algo bien interesante y bien importante, lo diría yo, para todos nosotros. Dice: pero miraré aquel que es pobre e humilde de espíritu. ¿Sí? Y no solamente eso, hay otra parte que va a complementar todo para que una persona sea una persona con la doctrina del Padre y del Hijo. Dice: el que tiembla, y el que tiembla a mi palabra. Vemos dos cosas: la necesidad, la cual la tiene todo el mundo, pero no todos tienen, como dice él, aquel que es pobre y humilde de espíritu. La mayoría de la gente, y me incluyo yo, antes de venir al Señor teníamos cierto carácter muy feo. Me refiero a ser vanagloriosos, al pensar que nosotros lo podemos todo, lo entendemos todo, lo sabemos todo, hasta podemos decir a dónde vamos cuando moramos. Mucha gente nomás dice no sé, otros dicen no me importa, otros dicen pues a lo mejor al infierno o a lo mejor al cielo porque hago cosas o no hago nada. Pero aquí dice él que va a haber una comunión con aquellos que son pobres y humildes de espíritu. Quiere decir que van a ser transformados, cambiados por el poder de Dios, y aparte no nomás van a andar ahí como unas personas muy humildes con la cabeza hacia abajo, como si estuvieran asustados y estuvieran pensativos siempre, no, sino que estas personas que van siendo transformadas por el poder de Dios tienen algo que los hace poderosos y sabios, y es temerle a Dios. Por eso él lo dice, y dice: y que tiembla a la palabra. Se habla de un temor reverente. La reverencia es postrarse, es someterse, pero si alguien tiembla por lo que está escrito, es que va más allá de ponerte de rodillas, va más allá de cerrar los ojos y el rostro inclinarlo hacia abajo. Cuando tú tiemblas es porque te da miedo, te da temor, y siempre, pero aquí siempre quieres estar seguro y segura de lo que tú vas a hacer sea del agrado de Dios, sea lo que Él quiere que tú recibas, sea lo que Él quiere, lo que tú quieres entender de Él, es lo máximo, y quedarte con Él. Por eso dice: y que tiembla a mi palabra. En otras palabras, estar seguros de que estamos recibiendo la doctrina de Dios, la verdadera doctrina, la verdadera palabra. Miren, en Jeremías 23, vamos a ver aquí que esas palabras de las que hablaba en Deuteronomio, todos estos profetas ya sabían, tanto Isaías, todos los que están aquí en los libros de la Biblia, por supuesto que sabían de lo que se trataba. Un profeta de verdad, un profeta que Dios levanta, un profeta que Dios toca, un profeta que Dios llena del Espíritu Santo, por supuesto que sabe lo que se ha mencionado a través de toda la Escritura. Y no solamente eso, pero lo presenta a los demás. Vemos en el libro de los Hechos cómo todos ellos se desenvuelven delante de los demás judíos, de los romanos, de cualquier persona. Ellos empiezan a hablar todo el proceso desde que salieron desde Egipto,
cuando fueron sacados, cuando Moisés, cuando todo esto, todos hablan porque ellos saben por qué, porque son unas palabras muy poderosas y bien perfectas y exactas. Es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia, tener la seguridad de que donde nos estamos congregando sea la verdad de Dios y no sea porque el pastor es de donde yo soy o donde somos todos, o el pastor es mi cuñado, o el pastor es mi hermano, o de repente es mi papá y ahí andamos y nos llevamos bien a gusto. Y no dejen de ir a la iglesia porque, no, o sea, nos hacemos ya como si fuera un club social. Esto es algo, es muy santo y muy poderoso. Aquí tenemos nosotros que tumbar, dejar cualquier argumento humano y entrar de la mano de Dios hacia adentro. Jeremías 23:9 dice, vean cómo ellos sabían en cuanto a cuando un profeta hablaba. Dice Jeremías, en el encabezado dice denuncia de los falsos profetas, pero dice en el 23:9, a causa de los profetas, dice, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino. Oigan eso. Dice, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Entonces aquí vemos nosotros de qué manera o de qué forma física, espiritualmente estos hombres se sentían. Porque había algo aquí que ellos mencionan que son sus santas palabras. Las santas palabras no son lo que yo me imagine que es y lo diga yo como una doctrina del Señor Jesucristo, o como yo piense o yo me imagine. Las santas palabras son aquellas que yo ya entendí, que Dios me enseñó, me reveló y coinciden con todo lo que Él dice, con el carácter de Dios, con la forma de ser, por supuesto con su justicia y su amor. De ninguna manera vamos a usar una cosa por otra. Por eso ellos sabían. Ahora vamos nosotros a movernos hacia Mateo 5:1 y vamos a ver ahí, ni más ni menos, que el Sermón del Monte. Sermón del Monte es bien famoso y muy conocido por muchísima gente, pero vamos a ver nosotros a personas, porque lo que vamos a leer aquí, como ya lo dije yo en otras predicaciones, en otras prédicas que tengo, que son personas arrepentidas, dispuestas para oír y seguir la voz de Dios. Pero de la manera que el Señor va a ir narrando todo esto, tenemos nosotros que ir viendo el proceso, cómo se mueve una persona y cómo Dios la va moviendo hasta el punto que la va a hacer como profeta otra vez. Una persona que le va a servir a Dios, una persona que va a hablar de Dios, una persona que va a tratar de ser un tipo Cristo en la tierra. Miren, vamos a leerlo. Mateo 5:1 dice, dice, viendo la multitud, estamos leyendo Mateo 5:1, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, oigan bien cómo va a empezar, bienaventurados los pobres en espíritu, otra vez lo que leímos allá en Isaías, lo vuelve a repetir, pero ya lo vuelve a repetir, ya no un profeta, sino lo vuelve a repetir Jesús. En otras palabras, lo está diciendo el Padre y Jesús lo está diciendo. Se cumple Deuteronomio 18:18, pues. Bienaventurados los pobres en espíritu, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí vamos viendo que las personas, Dios va haciendo algo en ellos. Bien, vamos viendo otro, el 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces vemos nosotros que no nomás lloramos de dolor
sino lloramos de necesidad. Las necesidades solamente Dios las puede llenar en nosotros, en nuestros corazones y en nuestra forma de ser y de ver y de pensar. Pero todo esto lo va cambiando, lo va haciendo Dios en los individuos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, ¿sí? Porque ellos recibirán la tierra por herencia. Vemos que no toda la gente es mansa, o sea, no toda la gente es tranquila. Hay gente que con cualquier cosa quieren pelear, gritar, levantan la voz. No estamos hablando de personas que ni conocen a Dios, estamos hablando de la violencia de cada quien, ¿sí? Sabemos unos más que otros, pero obviamente cuando Dios te hace una persona mansa, te está haciendo otro carácter también, lo podemos ver así, ¿no? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí vemos también otro carácter en donde nosotros vemos tantas cosas como hoy en día que pasan y hacen y dicen y nadie hace nada. Todo legalmente está bien, pero podemos ver que hay mucha sed de justicia. Bueno, hay gente que Dios los va a bendecir, Dios los va a prosperar de muchas maneras y les va a hacer justicia, pero eso también lo pone Dios, porque si nosotros tenemos, como Él dice, hambre y sed de justicia, no estamos de acuerdo con los demás. ¿Y cómo es no estar de acuerdo con los demás? Bueno, es estar de acuerdo con Dios. Solamente puedes tú estar en desacuerdo con el mundo cuando Dios está contigo, ¿sí? Cuando tú no estás en el Señor, tú estás de acuerdo con el mundo y el mundo está de acuerdo contigo. Entonces entendamos aquí cómo todas estas transformaciones son espirituales y Dios los va cambiando. Dice el 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Estamos viendo de la manera que estamos sembrando, de la manera que vamos a cosechar, ¿sí? La manera que vamos a actuar, de la manera que vamos a recibir el pago, conforme a cómo tratamos a los demás y lo que hacemos por los demás. Podemos ver eso así. Dice el 8, bienaventurados los de limpio corazón. Aquí ya vemos más claro ya lo que Dios está haciendo. ¿Qué está haciendo Dios? Purificando tu corazón, cambiando tu corazón, transformando tu corazón por medio exclusivamente, aunque no dice, es por la palabra de Él. Porque nadie, absolutamente nadie en la tierra puede tener un limpio corazón si Dios no se lo está limpiando, se lo está purificando. Por eso es tan importante esto de la doctrina del Padre y del Hijo, que escuchen el poder que tiene eso, porque ellos verán a Dios, ¿sí? Aquí no se menciona ningún tipo de acto, ningún tipo de liturgia de trabajo hecho a favor de Dios como un sacrificio. ¿Por qué? Porque ha habido algo donde Dios ha venido a las personas, derramado el Espíritu en sus corazones y los empieza a cambiar. Cuando viene el Espíritu al corazón del hombre, empieza a entender, empieza a recibir y sobre todo, escuchen bien, empieza a temer a Dios. Empieza a tenerle temor, empieza a temblar delante de su palabra, porque él lo que tiene es un testimonio de Dios dentro de él y él sabe de lo que se trata. Entonces es un camino hacia el propio cielo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora dice, bienaventurados los que padecen persecución. Aquí ya va transformándose la cosa más en un hijo o una hija de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución. A nadie absolutamente que no sea de Dios no lo van a perseguir. Siempre se persigue a aquellos que queremos ser como Él. Se critican, se blasfema, se dice de todo. Por eso dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No estamos hablando de los policías, no estamos hablando del ejército,
No estamos hablando de algún tipo de ley o de algún tipo de persona que imponga un tipo de ley contra alguien más, ¿no? Estamos hablando de personas creyentes. Estamos hablando de cristianos, ¿sí? Verdaderos, por supuesto, porque nosotros, vivimos en la justicia obviamente de Dios. Por eso les digo que todo esto está bien claro y no podemos nosotros pensar de otra manera. Si Dios no viene, si Dios no transforma, si Dios no cambia, no ha pasado nada. Aunque mencionen al Padre, aunque mencionen al Hijo y mencionen al Espíritu Santo, si no entienden, no saben, no tienen Espíritu morando en ellos, están perdiendo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo están nomás tirando palabras y palabras aquí, palabras allá, palabras aquí, y no pasa absolutamente nada. Entonces, sigue diciendo en el 11, bienaventurados sois cuando por mi causa, ahí viene ya él, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Entonces, ¿quién que no esté pegado al Señor o tenga comunión con Dios, todos los que estamos con Él, por la causa de Él vamos a ser vituperados? Y si no estás tú con Dios, pues ni siquiera entras tú en esto, porque todavía no sabes de lo que yo estoy hablando aquí o lo que el Señor nos está mostrando. Pero claramente se fue moviendo todo, empezando con alguien pobre de espíritu, que Dios lo va a cambiar, a transformar hasta el punto que lo van a perseguir por la causa de ser una persona transformada, cambiada por el Espíritu de Dios en él. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces, ¿por qué dice él eso? Porque a Jesús, cuando lo llevaban con los magistrados, cuando lo llevaban con todos los jueces, con todos los líderes, levantaban personas para dar falso testimonio acerca de él. Decían todo tipo de mal que Jesús venía a hacer, que Jesús venía a levantar, que Jesús iba a hacer esto, que Jesús venía a revolcar a todos, a poner unos... Y todo eso, decían ellos, era gente que exclusivamente era levantada y puesta para mentir en contra del propio Dios. Por eso dice el 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces una persona que prestó el corazón, se entregó y dijo, sí, hago tu voluntad, Padre, me arrepiento, te quiero seguir, yo quiero desaparecer, me quiero olvidar del mundo. Esta persona se convirtió, como dice aquí, como un profeta de Dios, una persona que hablaba de Dios, una persona que entendía los misterios de Dios, una persona que sabía lo que el Padre decía y quién era el Hijo y quién era el Espíritu Santo. Estas personas no tienen ningún tipo de duda en saber quién es Dios el Padre, quién es Jesús y quién es el Espíritu Santo. Sí, porque es que la gente ya hoy en día quiere seguir lo que ve. Lo que ve en una iglesia, eso quieren ser ellos. Lo que ellos ven en alguien más, ellos quieren estar así también. Olvídate lo que está escrito. Yo quiero ser así, me gusta, yo quisiera algún día, pero es puro yo. En vez de negarse y dejar que Dios haga algo en ti, en tu persona, porque poderoso es Dios para hacer algo en ti también. No desees lo que los demás tienen y ni entiendes. No sabes si es bueno o es malo. No, así no es esto. Miren, es tan terrible esto que hay una advertencia en Mateo 5:33, aquí mismo. Dice en el encabezado, ¿por qué dice esto el Señor Jesús? Dice, estamos leyendo, vamos a leer más bien, Mateo 5:33, pero en el encabezado dice Jesús y los juramentos. Por eso lo que leíamos allá, ¿no? Que el trono era el cielo y la tierra el estrado de sus pies. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, vamos a ver qué dice aquí, en Mateo 5:33. Dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, dice así, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Ahora, ¿de qué estamos hablando aquí?
Cuando estamos hablando, para entender esto tenemos que saber qué significa el jurar. Cuando alguien jura, es el afirmar o negar de manera solemne una cosa poniendo testigos. Eso es jurar. Entonces, si nosotros estamos hablando con tanto poder pero sin el Espíritu, estamos haciendo algo malo ahí. Si nosotros estamos enseñando doctrinas que Dios no nos dice, estamos haciendo algo malo ahí. ¿Por qué? Porque nada tiene que ver con Dios. Dice aquí, en el 34 dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Lo vuelvo a repetir otra vez. ¿Se acuerdan lo que hemos leído? Porque hay gente que sí, me imagino en ese entonces todavía, yo cuando era niño, la gente oraba y juraba, y ponía el nombre, decía un montón de cosas para poder tener la seguridad de que es la verdad de lo que él está diciendo. Dice el 35, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, dice, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, dice el Señor así. Entonces nadie tiene poder, control absoluto de hacer nada si Dios no se lo da. Dice el 37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede, dice el Señor. Entonces vemos nosotros que la gente no puede decir una cosa pensando que así es. Claramente empieza a decir en el 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. Ahora dice, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Los juramentos del Señor cumplidos es ni más ni menos que hacer la voluntad de Él. ¿Sí? No decirle, Señor, yo voy a hacer esto en tu nombre, Señor. Se oye como que es eso, pero si nosotros nos vamos a ver lo que significa el jurar, es afirmar una cosa o negar otra cosa solemnemente poniendo mismos testigos, o sea, lo que vamos a decir de nuestras palabras, en otras palabras para que me entiendan. Por eso no podemos nosotros inventar nada. Cuando alguien juraba, decía, yo te lo juro, como él dice aquí, pues por el cielo, por Jerusalén, pero dice en el 36, ni por tu cabeza jurarás. Tú no puedes poner por testigo nada que no sepas. Así es de claro esto. Cuando nosotros hablamos alguna palabra del Señor es porque ha habido verdad de nosotros. Alguien nos aseguró que así es. Y el que nos aseguró esto fue Dios. ¿Cómo? A través de su Santo Espíritu. Por eso nadie puede, y lleva y pone este ejemplo bien simple de las canas. De las canas de las personas, porque todos tenemos canas y eventualmente los jóvenes van a tenerlas también. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer, dice, blanco o negro un solo cabello. O sea, tú no tienes absolutamente nada de poder en ti de declarar algo si Dios no te lo da y te lo pone. Eso es lo que quiere dar a entender acá. Entonces, por eso dice en el 37 que si no sabes, yo parafraseando el 37, si no sabes, si no tienes revelación, si no tienes misterio, si no tienes sabiduría y entendimiento, mejor di no. ¿Sí? No sé. Porque dice que si tú inventas y dices que sí y que empiezas a hablar hasta de más, te está diciendo aquí que el resto de todas esas cosas del mal proceden. Eso es lo que quiere decir aquí. Por eso el consejo de él es, les vuelvo y les repito, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que más de esto del mal procede. Es lo que está dando a entender, mentira tras mentira, cuando nosotros no sabemos. Por eso hay que entender cuando el Padre habla, el Hijo dice lo mismo y nosotros recibimos eso en el Espíritu. Ahora, el mal interpretar las palabras y acciones de Jesús te convierte o convierte a cualquiera en un blasfemo. Vamos a ver este ejemplo que ya todos lo conocemos. Es Mateo 12:22, para que ustedes vean por qué es que se va a blasfemar. ¿Sí? ¿Por qué es que va a pasar lo que va a pasar aquí? Lo repito otra vez, el mal interpretar las palabras y las acciones de Jesús.
Quiere decir que el Padre hizo algo, le dijo a Jesús, Jesús lo hizo, y por ahí llega alguien que dice ser cristiano y no entiende nada, y empieza a decir una cosa por otra, empieza a enseñar una cosa por otra. Y lo malo no es lo que él está diciendo, lo malo es que los demás le van a creer. ¿Sí? No, es que hay un montón de ejemplos aquí. Dije Mateo 12:22. Oigan bien. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Oigan nomás cómo estaba ese hombre. Endemoniado, o sea que tenía el espíritu de demonio, ciego y mudo. Muy mal lo diría yo. Dice, tiene una coma y dice, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, se preguntaba a la gente, oigan la diferencia de gente secular que no conoce del Señor y de aquellos que ya conocen la Biblia. Algo parecido como lo que vimos la semana pasada, cuando el Señor es tentado por ahí en el desierto. La gente decía solamente, ¿será este aquel hijo de David? Nada de malo en eso, ¿verdad? ¿Será este aquel hijo de David? Pero vean lo que dicen aquellos que ya conocen de la Escritura, que son muy religiosos. Mas los fariseos, esos son, al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú. Tiene una coma y dice, príncipe de los demonios. Imagínense que ellos conociendo la Escritura, ellos conociendo al papá de Jesús, si lo podemos decir así, pero nunca creyendo en el Hijo, entonces no conocían nada, pero sí leían, eran religiosos, se guardaban, se vestían, enseñaban, hacían todo como si fueran de veras, como hoy en día hay mucha gente allá afuera que declara ser personas justas y verdaderas, poderosas y maestros, y que enseñan y que muestran y que sacan a la gente de la ignorancia. Bueno, vean lo que están diciendo ellos aquí. Dice, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Oigan todo esto que están diciendo acerca de Jesús. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, dice así, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Fíjense cómo él les empieza a hablar, a decirles primeramente, conociendo como dicen sus pensamientos, dándoles primeramente una explicación del por qué el mal, si es dividido, no tiene ningún éxito. Pero después les va a decir lo que en realidad, en el error en el que ellos están, en el 26, Mateo 12:26. Y si Satanás, les dice Jesús, echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Pregunta, ¿cómo pues permanecerá su reino? En otras palabras, no puede. Dice el 27, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Oigan lo que está diciendo. Dice, por tanto ellos serán vuestros jueces. Entonces vemos aquí que algunos que eran fariseos tenían parientes, tenían hijos, tenían parientes, pues sí, esa es la palabra, que posiblemente sigan en Jesús. Y ellos sí creían de verdad. Por eso les dice, ¿por quién los echan vuestros hijos? Dice, por tanto ellos serán vuestros jueces. Una persona que termina de juez con el Señor allá arriba es porque hizo toda la voluntad de Dios aquí, fue salva y Dios la puso allá a mandar, a reinar y a dar juicio a los demás. Por eso vean que cuando alguien no conoce de Dios, pero sí sabe su religión, sí sabe su tradición, sí sabe sus leyes, pues está blasfemando. Está blasfemando porque él no conoce la doctrina del Padre ni del Hijo. Y por supuesto no está en el Espíritu, que son los tres, ¿no? Dice el 28, pero si por el Espíritu de Dios, dice Jesús, con I mayúscula, que es el poder de Dios, como diciendo, si por el poder de Dios, dice él, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Les está dando a entender otra vez que lo que ellos creen no es nada,
que lo que ellos piensan no sirve, que para donde ellos van al mismo infierno. Todo eso lo podemos interpretar y muchas cosas más. ¿Por qué? Porque ellos están en una doctrina de hombre, de demonio, aunque hayan usado a Dios como enseñanza, no lo usaron bien porque nunca entendieron nada, nunca creyeron de corazón, nunca fueron cambiados, nunca fueron sanados, nunca fueron arrepentidos para que Él no sanara nada. Él claramente les dice que si Él echa por el poder de Dios todas estas cosas a estos demonios, ciertamente el propio Dios se ha acercado a ellos. Es lo que les está diciendo. Dice, porque como dice en el 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Dice el 30, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Este es el claro ejemplo de que no importa cómo hablan en tu iglesia de Dios, si no es la verdad, están desparramando todas las cosas de Dios ahí. Están haciendo todo un desorden, como lo he dicho siempre. Porque el ejemplo o la interpretación de esto, el que no es conmigo, solamente podemos estar con Él de una manera, y si no es de esa manera, estamos en contra. A la manera de Dios es o no es. No hay un punto intermedio. Jesucristo lo está poniendo bien claro, el que no es conmigo, contra mí es. No importa tu doctrina, no importa tu enseñanza, no importa tu pastor, no importa tu maestro, no importa tu iglesia, tu música, tus diezmos, nada de eso importa si no estás tú con Jesús. ¿Sí? Claramente dice, el que conmigo no recoge, desparrama. Si no estamos organizados, estamos haciendo un desorden con el Señor. Pero lo más terrible bien está por venir. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. La blasfemia contra el Espíritu Santo es simplemente no creer en Dios. Eso no se puede perdonar en tu muerte. Si tú llegas a morir sin Cristo en tu corazón, cuando llegues tú a la presencia del Señor para que te dé Él conforme a lo que tú hiciste y te dé juicio y te dé de todo, tú no te puedes arrepentir en su presencia y decir, Señor, perdóname aquí ahorita. Él claramente lo está diciendo desde ahorita, que todo es perdonado, pero el no creer en Dios, eso no se perdona, nunca. Dice, cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Vean, que cuando muchas veces vemos en nuestra ignorancia lo que hacía Jesús, podemos pensar muchas cosas, dudar que Él no es Dios, o lo que sea, pero cuando vemos el poder de Dios, tenemos que creer que es Dios. ¿Y quién hacía eso? El propio Jesús también. Pero verlo, decirlo, ¿será Él o no será? Porque la gente, acabamos de leer, que decían en el 23, ¿será aquel hijo de David? Están diciendo algo acerca del Hijo del Hombre, pero no están blasfemando diciendo, no, pues, no, negando el poder de Él con el sacando demonios, no, de ninguna manera. Entonces aquí vemos todo esto. Dice, a cualquiera que diere, oigan bien esto, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, lo repito, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Aquí ya estamos hablando, escuchen bien, de palabras otra vez. Porque si yo hablo, si yo digo yo soy pastor, yo soy maestro, yo soy un vaso de honra que Dios usa para predicar, bueno, tengo que hablar palabras de Dios. Tengo que tener mucho cuidado. Dice el 33, o hace el árbol bueno y su fruto bueno, o hace el árbol malo y su fruto malo. Dice, porque por el fruto se conoce el árbol. Entonces, ¿qué habla un pastor de Dios? Cosas de Dios. ¿Qué habla un falso pastor de Dios? Cosas que no son de Dios. Amén a eso. Y luego aquí les va a hablar a todos, porque la generación, todos venimos de esa misma generación, la generación de Adán y Eva. Pero Él los llama una generación de víboras. Porque una generación de víboras es aquellas que están todavía bajo el poder del maligno. La víbora es una representación de Satanás. ¿Sí? Señor lo reprenda. Cuando tú no estás en Jesús, tú todavía estás en Adán. Y ese Adán todavía se movía en lo que la esposa le dijo.
y lo que la esposa le dijo fue lo que Satanás le dijo, y lo que era Satanás era la serpiente antigua, era el diablo, el Señor lo reprenda. Por eso dice generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Se refiere a los fariseos. Sí, porque hablaban de Dios, así como hoy lo hablan en las iglesias algunas, ¿no? El Señor, mi hermano, el Señor, hasta se enojan y todo. Bueno, qué triste es darnos cuenta que muchos estamos perdiendo el tiempo cuando hablamos cosas que no son de Dios. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Otro ejemplo más de que si el corazón fue transformado, como lo leíamos en el monte, en el sermón del monte, si ese corazón ya fue transformado, pues vas directo al cielo. Pero si tu corazón todavía está, como dice, dentro de la generación de las víboras, dice él aquí, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, dice el 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Otra vez ahí están los dos, el que está con el Señor y el que no está con el Señor. Por eso tenemos que entender cuál será la palabra que dice el Padre, le manda al Hijo y usted la recibe en el Espíritu. O no recibe nada porque no tiene Espíritu. Pero nunca se ponga a hablar si no entiende. Por eso decía que su sí sea sí y su no sea no. No inventen palabras que no les conviene. Dice el 36, vean esto para que todos se pongan a meditar en esto que estamos hablando y vean que esto no es un juego. Esto no es de que yo pienso que ahí la llevo o que ahí voy y que ahí puedo, no. Dice el 36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, una palabra ociosa es una palabra que no tiene sentido, una palabra que no sirve para nada, una palabra vana, una palabra tonta, una palabra que no tiene cabida en ninguna persona, ni cuando la dice ni cuando la recibe, ¿sí? Y de esas palabras habla mucho la gente detrás de los púlpitos. Por eso él dice, escuchen bien, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, ¿cuál es la doctrina nuestra? ¿Cuál es la doctrina? La de la tradicional, la más grande, la del teólogo más famoso, la de ¿quién? La del apóstol más grande, ¿de quién? Nosotros tenemos que entender esto, que si somos hijos tenemos un padre. Ese padre mandó al hijo, el hijo dio el espíritu, la promesa, todo está en orden aquí, entiendan. Y mucha gente se hace bolas y dice amén a todo lo que dicen ahí, pero no saben que eso les va a llevar a problemas, porque todos se ponen a hablar y todas las palabras tienen un efecto, tanto en las personas que entran a las congregaciones nuevas, tanto aquellos que ya conocen, tanto aquellos que no conocen, de todo. Cuidado con lo que dicen. Esto tiene mucho efecto en ustedes y en mí. Dice el 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, ¿dónde quedó la salvación? ¿Dónde quedó el Espíritu Santo? ¿Dónde quedó el amor de Dios? ¿Dónde quedó la comunión con el Espíritu Santo y la gracia de Jesús? ¿Dónde quedó todo eso? ¿Saben dónde quedó? Si nosotros no estamos en el Espíritu, vamos a ser condenados. Si nosotros estamos en el Espíritu, vamos a ser nosotros justificados. Y alguien dirá, no, eso ya lo hizo Jesús, ya lo pagó, fue a la cruz. Siempre dicen eso. Sí, ya lo hizo él todo, pero ¿quién es el obediente aquí? Jesús lo sabe todo y lo puede todo. ¿Quién es el que tiene que hacer caso? ¿Jesús o yo? ¿Quién es el que tiene que caminar en santidad? ¿Jesús o yo? ¿Quién es el que tiene que someterse a él? ¿Jesús mismo, a él mismo o yo a Jesús? Por eso se habla de tus palabras, de mis palabras, de mis palabras, de tus palabras. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Si yo soy del Señor y todos los que me van a oír también, más vale que oigan la voz de Dios. Más vale que se olviden de las doctrinas de hombres. Más vale que olviden la tradición donde crecieron, donde estuvieron desde hace tiempo y no entendían y no ha pasado nada. Si están en el Señor, permanezcan en Él hasta que mueran. Pero si no, arrepiéntanse y vuélvanse a la senda antigua. Porque claramente aquí está ya
en qué va a consistir todo, en las palabras. Por eso hablábamos de la doctrina del Padre y la doctrina del Hijo. ¿Cuál es? Pues la que recibe el verdadero creyente. Eso es lo que es. Wow. Miren, Juan 12:27. Vemos que la gente cree, pero no se arrepiente. El Evangelio de Juan 12:27. Gloria al Señor Jesús. Miren esto, cómo lo vamos a ver aquí rápidamente. Dice Juan 12:27. Fíjense cómo es tan importante lo que Jesús va a empezar a hablar y cómo Él está bien preocupado, bien temeroso del Señor. O sea, Él está en la verdad, está hablando, está con todo el temor. Y la gente, vamos a ver con qué sale la gente aquí. Oigan cómo va a decir Jesús. Dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Dice, mas para esto ha llegado esta hora. Dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Jesús está hablando de ir a la cruz y morir por todos nosotros. ¿Sí? Vamos a ver qué sigue diciendo. Dice, la multitud que estaba ahí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Dice enseguida, ahora es el juicio, sí, o sea, ahora es la sentencia de este mundo, dice Jesús. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahí venía la victoria de todos nosotros los creyentes. Dice, y si yo fuera levantado de la tierra, ¿sí?, a todos atraería a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Sí? Algo muy serio y muy tremendo. Le respondió la gente, oigan bien lo que dice la gente. Él hablando de la salvación, él hablando de todas las hermosuras que íbamos a recibir en él. Aquí está la gente. Le respondió a la gente, nosotros hemos oído de la ley, o sea que en el papel, en la Biblia, o en los escritos de antes, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Y le preguntan, ¿quién es este Hijo del Hombre? Vemos el error otra vez de la gente. La gente que lee Biblia, la gente que lee las Escrituras, la gente que dice conocer y declarar cosas que están escritas, ¿cierto? Porque dice, está escrito. Pero el que esté escrito no quiere decir que ella entendió, o él entendió. Porque ni siquiera sabían quién era Jesús y quién era el que iba a la cruz. Pero sí decían, ¿cómo pues dices tú? Si en la ley dice que el Cristo permanece para siempre. Mala interpretación. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Obviamente ellos no tenían todos esos escritos, pero con lo que había, siendo justo Dios, podían entender, si prestaban el corazón. Pero igual, la gente cuando no tiene el espíritu, cuando no tiene nada, cuando no sabe nada, cuando son soberbios y cuando dicen, bueno, ¿cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Ahí le está dando un mensaje ya. ¿Quién podrá hacer luz en esta tierra si no es Jesús? ¿Entendemos? O sea, Él no está hablando de lámparas ni de traer un palo con fuego encendido y que haya luz en el lugar, una antorcha, no. Él está hablando de Él mismo. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andar entre tanto que tenéis luz, dice, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Por eso les estoy diciendo lo que les estoy diciendo. Si cuando Jesús andaba allí, lo que el Padre decía, había gente que sabía. Nosotros vemos líderes de Dios desde el principio de la creación. Nadie más tenía excusa de no creer en Dios. Con uno o dos que hayan creído, todos debieran de haber creído. Pero ¿qué pasaba? El corazón. ¿Qué pasaba? La soberbia. ¿Qué pasaba? No necesito. ¿Qué pasaba? Yo no creo. ¿Qué pasaba? No es así. Igual pasa hoy también. Entonces, por eso Jesús les dice que anden mientras que está la luz con ellos. Dice, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va.
Y Jesús todavía andaba entre ellos. Entre tanto que tenéis la luz, creer en la luz, dice, para que seáis hijos de luz. Ahí está diciéndoles otra vez de lo que se trata. Para poder entender y saber. Porque de otra manera no se puede, no se entiende, no se sabe nada y seguimos todos yendo a las iglesias y no pasa nada. Salimos y ahí estamos como que lloramos pero no pasa nada. Como que estamos serios, como que estamos sentimentales pero no pasa nada. Entonces vemos aquí que tenemos nosotros que entregar el corazón. No entregamos corazón, no pasa nada. Nadie nos puede sanar de nuestras dolencias. Nadie nos puede curar de lo que tenemos. Vean lo que va a pasar aquí. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué dice? No creían en él. Entonces vimos que sabían las escrituras, ¿no? Porque el Cristo iba a permanecer para siempre. Aparte lo vieron haciendo cosas, tampoco creyeron en él. Entonces vemos gente hoy en nuestros días, en las iglesias saludando, bailando, danzando, cantando. ¿Y qué te pasa, hermano? ¿Por qué, hermano, no te... Hermano, ven, hermano. Y tienen uno que estarle rogando a esos hermanos que vengan. No es que no creen. No le creen y no le creen a Dios. Pero vamos a ver en el caso de los judíos qué es lo que iba a pasarles a ellos. Algo muy similar también a la gente. Pero dice el 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El anuncio del Señor y de Isaías era ni más ni menos que de Jesús. Por eso dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? El brazo del Señor, el que está a la diestra, es Jesús. ¿Quién ha creído en Jesús? Dice Isaías. Padre, le dice a su padre, yo parafraseando eso, ¿quién ha creído en Jesucristo? ¿A quién se le ha manifestado? Porque nadie quería, nadie creía. Igual ahorita. ¿Se fijan qué triste es eso? Dice el 39, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos. Vean lo que pasa. Esto permite Dios. Cegó los ojos de ellos, una cosa. Endureció su corazón, dos. El resultado, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón. Entonces alguien diría, Dios es injusto porque no quiere que crean. No, porque es que hay gente que puede ver y entender, pero nunca jamás convertirse. Y se va al mismo infierno hablando de Dios. Porque no está convertido. No ha sido sanado, no ha sido transformado. Así hay mucho predicador bien famoso. Por eso yo nunca recomiendo a nadie. Porque no sabemos ellos si en verdad volvieron a nacer o no. Y no es bueno seguir la doctrina de nadie. Lo mejor es seguir la doctrina de Jesús. Porque es que entiendan, es necesario lo que hace Dios con las personas. Dice claramente, lo voy a repetir el 40, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón. Dos cosas que necesitamos para ser transformados, ¿no? Pero es que la gente no cree. Las dos cosas aquí están, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón. Dice, y se conviertan y yo los sane, dice. Entonces ya ahí sí. Cuando una persona se convierte, ya no le importa ni él mismo, ya no le importa nada porque Dios está en control. Dios te va a sanar y te va a bendecir. Lo demás es lo de menos ya. Lo importante es que ya te entregaste a Él. Él se va a hacer cargo de todas tus necesidades, incluyendo el final y llevarte con Él hacia el cielo. Por eso esto está bien tremendo. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de Él. Dice, con todo eso aún los gobernantes, oigan bien lo que hacían ellos también, muchos creyeron en Él, es lo que les decía, que mucha gente cree pero no se convierte, incluyendo la gente del gobierno. Los vemos que juran ¿cómo se llama ahí? En las cortes, juran con Biblia en mano, el presidente Biblia en mano, todos creen, todos ahí, pero nadie se convierte. Bueno, vamos a leer, dice en el 42, con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos, oigan, de los religiosos, de la religión, del qué dirá el hombre, no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Oigan lo que importaba en realidad, permanecer en el templo, la credencial, ser miembro de la tradición, de la fiesta, de lo que ellos tenían ahí, de su religión, de su denominación, como hoy en día lo podemos decir. Dice el 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Es exactamente lo que pasa hoy en el 2024. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Mucha gente va, deja de ir, regresa por el qué dirán los demás, por qué dirá el pastor. No por Dios.
No, es que luego el pastor me regaña, dicen ellos. Tengo que ir porque luego me anda hablando por teléfono y quiere pasar hasta por mí. Tengo que ir a la iglesia. Tengo que ir porque el pastor ya me trae. No, tú tienes que ir porque eres un hijo y una hija de Dios y deseas esa comunión. Wow, miren, ya casi vamos a ir cerrando, pero quiero mostrarles esto que es bien tremendísimo también. Dice el 44, Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí. Acuérdense de lo que estamos hablando aquí, que cuál es la doctrina del Padre y la doctrina del Hijo, es la misma. Por eso Jesús repite esto. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Entonces la doctrina de Jesucristo, la doctrina de Jehová, la doctrina del Padre, ¿sí? El que me ve, ve al que me envió. El que ve a Jesús, ve al propio Dios. Así de tremendo es esto. Yo, la luz, he venido al mundo, dice, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Por eso esos cristianos que dicen una cosa por otra, están perdidos y nada saben. Esos cristianos que repiten cosas sin entender, lo digo tristemente, pero no saben nada. Porque claramente Jesús ha venido a que ya no estemos en tinieblas y nos estemos en la luz. Él no viene a mentir. Si Jesús nos da la luz, tenemos que tener la luz del entendimiento, la sabiduría y el poder de Él en nuestras vidas, incluyendo poderosamente su palabra, que es lo más importante. No, hay gente que no sabe. No, hermano, yo crecí pensando esto. Yo fui a una iglesia, así decían, y tienen años de cristianos y no salen y siempre han permanecido en tinieblas, porque es contrario a lo que está escrito. Repito el 46, yo, la luz, dice Jesús, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. En otras palabras, tienes que conocer la doctrina, porque es que Jesús te va a mostrar, te va a enseñar en su Santo Espíritu. Al que oye mis palabras y no las guarda, dice Jesús, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero vean lo que dice enseguida, otra vez con las palabras: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Ahora, ¿quién será? ¿Satanás le va a juzgar? No. Dice aquí, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces acabamos de ver que hay que tener cuidado de nuestras palabras, y aparte de estar viendo si le creemos a Él o no, que todo eso va unido y es lo mismo. Mis palabras tienen que ser las palabras de Jesús. Mis palabras, mis pensamientos, mis deseos, todo tiene que ser lo que Él dice. Un sí y un amén. Ella le juzgará en el día postrero. La palabra que he hablado, dice Jesús. No lo que dicen los demás, no lo que piensan los demás que es, no lo que ha pasado durante años, ni lo que viene después, no. Jesús, Jesús y Jesús, y no hay más. Eso está bien claro. Yo no sé por qué la gente le da tantas vueltas a esto. Miren lo que dice el 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Deuteronomio 18 y 18, lo vemos otra vez aquí. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me ha dado un mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces, ¿tú eres un cristiano enredado? ¿Un cristiano que no entiende? ¿Un cristiano que le cuesta ir a la iglesia? ¿Un cristiano que todo le cuesta en cuanto a lo de Dios? Entonces Jesús te sirve de tropiezo. Tú no lo deseas, tú no lo quieres. No has vuelto a nacer, Él no mora en ti. Eso es lo que pasa. Porque la gente, para nosotros, dice, Él es el deseado. Él es nuestro amor, Él es nuestro todo a nosotros. Él es la razón de toda nuestra alabanza, nuestra adoración. No hay ningún problema en tener una comunión con Dios. Por eso dice lo que Él dice. Aleluya. Dice el 50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Todo lleva hacia el final. Por eso dice lo que dice. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso Él habla y repite, pero con un plan de salvarnos a todos los que creemos. Aleluya. Por eso no toda la gente, les digo esto, desea las cosas. En Romanos 8:9 claramente dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces claramente está escrito por todos lados quién está en el Señor y quién no está todavía.
Porque dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Se fijan? Eso está escrito, por eso tenemos nosotros que afirmarnos. Miren, ya casi vamos a ir cerrando. Nomás que tengo que leer esto aquí también porque esto tiene que ser la conclusión ya de todo lo que estamos leyendo. Yo sé que me estoy alargando un poco, pero es necesario que lo lea y se los ponga bien en claro para que no haya ninguna duda y todo esté en paz. Ahí mismo en Juan 14:1 va a declararlo él, dice: no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Oigan todas estas promesas. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Bueno, ese es Tomás diciendo eso. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todavía ellos dudando, en este caso Tomás. Dice: si me reconocéis también a mí, dice, si me reconocéis, también a mi Padre reconoceráis. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ahí estamos viendo la unión que existe. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Otro enredado ahí también. Primero vimos a Tomás y luego vemos a Felipe. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Hay mucha gente que todavía vive que no sabe ni quién es quién. Y dice: no, es que no me he revelado. No es que no te he revelado, es que no te has arrepentido. Arrepiéntete para que veas cuántas cosas te va a revelar el Señor. Te lo digo por experiencia. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Oigan, ahí están, es uno. Las palabras que he hablado no las he hablado por mi propia cuenta, dice Jesús, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dice: creer que yo soy en el Padre y el Padre en mí, y de otra manera creer por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Y cuánta gente existe que no habla en el nombre de Jesús? Porque piensan que es una religión ya. Te dicen: tú eres solo Jesús. Y tú eres solo Jesús, ¿verdad? Tú eres solo Jesús, te dicen. Pero ese es el diablo. Si no lo reprenda, que ya tiene a todos bien engañados. Si escrito está por todos lados que es un nombre, que es sobre todo nombre, el único que está en contra de ese nombre es Satanás. Señor lo reprenda. No puede haber un cristiano en contra del hermosísimo nombre de Jesús. Si él tiene un problema, entonces no sé a dónde va. ¿Sí? Porque aquí estamos viendo que hay que pedir en el nombre. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hoy no más. Entonces hay que entender todo esto. Acuérdense que no toda la gente tiene el amor de Dios en su corazón. No quieren al Señor. La gente está en contra, pero es Satanás que les ha transformado. Ahora sí que Satanás les ha lavado el cerebro. A decir, como dice la Iglesia Católica siempre, la Iglesia Católica no está puesta por Dios. La Iglesia Católica no va a salvar a nadie. Lo tengo que decir así. La Iglesia Católica es puesta por hombres, ¿sí? Es la Babilonia, la moderna. Es el reino que está gobernando en la tierra, muy religioso. Lo que ellos repiten es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ningún poder, lo digo delante de Dios, hay en esas palabras. En las palabras que hay poder es en el nombre de Jesús, porque escrito está. Eso es lo que dijo el Padre, lo dijo Jesús, y lo tenemos que decir los creyentes en el Espíritu. Entiendan y entiendan. En 1 Corintios 16:22 claramente dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea un maldito. Entonces vemos nosotros aquí que no es cuántas veces vas tú a la iglesia, no es cuánto dinero das, no es cuánto prestas tu servicio, es amas a Dios o no. Si no amas a Dios, estás todavía fuera y te consideras enemigo de Dios. Por eso dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Vamos a ver aquí Juan 14:15. ¿Sí? Vamos a ver nosotros, gloria al Señor.
¿Qué sigue diciendo? Dice, si me amares, o si me amáis, guarda mis mandamientos. Aquí es donde ya viene la transformación de la verdadera doctrina de Jesús. Verdadera doctrina de Jesús, que es la doctrina de Dios, la doctrina de su papá, la doctrina del Hijo y la que vamos a recibir nosotros en el Espíritu Santo. Por eso lo está diciendo Jesús. Jesús está pidiendo, está diciendo si es así o no es así. Si me amáis, guarda mis mandamientos, dice él. ¿Cuáles son sus mandamientos? Lo que Él te va a declarar y te va a hacer entender. Dice aquí Él, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahí ya no se habló del Hijo ni del Padre. Se habló de alguien que viene con nosotros a consolarnos en todos los aspectos de nuestra vida, en todos los problemas y aclarar todas las dudas. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Oigan eso. Y si alguien no sabe qué es, dice el 17, el Espíritu de verdad. Ese consolador en nuestro corazón es el Espíritu de verdad, es el propio Dios, el cual, dice aquí, el mundo no puede recibir. ¿Sí? Oigan eso. Porque no le ve ni le conoce. Dice entonces, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Oigan eso. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aquí está hablando ya de que es el Espíritu de Cristo. Por eso Jesús dice, no los voy a dejar huérfanos, voy a volver a ustedes. Y cuando se habla de huérfanos, se habla de hijo y padre. Jesús se está poniendo como padre aquí, no os dejaré huérfanos. ¿Sí? Vendré a vosotros. ¿Quién? El Espíritu de Él va a venir a nosotros. Dice un poco, todavía un poco y el mundo me verá. Perdón, todavía un poco y el mundo no me verá. No me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. La promesa de la vida eterna. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Aquí está la unión del Padre, ahora sí, del Hijo y del Espíritu Santo, que es la iglesia. Nosotros somos salvados por Cristo, movidos por el Espíritu, entendemos por eso y somos purificados por Él mismo. Por eso en ese día, en el día que tú ya te arrepientes, en el día que tú ya sabes quién es quién, es el día que tú ya entiendes la Escritura y tienes revelación. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Este es un gran misterio que no mucha gente conoce. ¿Sí? Dice el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Otra promesa más de cómo conocer la doctrina del Padre y del Hijo. La doctrina de Jesús. El manifestarse es que te va a enseñar, te va a guiar, te va a mostrar. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te mostrarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mis palabras guarda. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, dice, sino del Padre que me envió. Vemos otra vez la doctrina del Padre, del Hijo y nosotros en el Espíritu. Así es como es el Evangelio y así es como se tiene que entender. ¿Sí? No de la manera que se imagina, se piensa o se dice, sin saber ni entender ni tener mucho menos espíritu. Por eso dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No dijo vete a la escuela a aprender, no dijo fórmate como un ministro en la escuela y paga tus mensualidades y te me gradúas y te me haces un pastor. Eso no dijo. Dijo que cuando venga el Espíritu te va a enseñar todo lo que tú ocupas. Él te hablará de Él. Por eso la gente vivimos en paz. Óiganlo como dice aquí en el 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestros corazones, ni tenga miedo. Voy a leer uno y con este voy a cerrar ya. Ahí mismo, en Juan 15, 26. Este es el último ya. Esto está muy claro. ¿Cómo podemos recibir esta doctrina tan hermosa y tan clara? Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, tiene una, como dice, el Espíritu de verdad otra vez, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces vemos la unión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ese Espíritu Santo no anda volando y anda por ahí a ver a quién agarra haciendo algo malo. El Espíritu Santo
es dado al creyente para poder entender y escuchar la doctrina del Padre y del Hijo y poder llegar al final, permanecer en el amor de Dios y ser salvos para siempre. Amén. Esa es la recomendación, de que todos se sometan y entiendan de una vez por todas que es solamente en el Espíritu como podemos entender todas las Escrituras y no por doctrinas de hombre ni engaños de nadie. Amén. Vamos a orar y que Dios los bendiga.